Historia número 1. Los neumáticos del camión crujían sobre la carretera agrietada y desierta. Jake llevaba más de 6 horas conduciendo sin descanso, cruzando un tramo de carretera olvidado en algún rincón del Medio Oeste. La radio apenas captaba algo más que estática, y el viento que azotaba la cabina traía consigo un extraño olor a óxido y carne descompuesta. El reloj del tablero marcaba las 2:46 de la mañana. Jake había pasado su vida al volante, pero algo en esa noche lo inquietaba. Cada tanto, giraba la cabeza hacia los espejos retrovisores, sintiendo que algo lo acechaba. Pero todo estaba vacío. Solo él, el camión y una carretera que parecía no tener fin. Al tomar una curva cerrada, algo apareció de repente a un lado del camino. Una mujer. Estaba de pie, inmóvil, con un vestido blanco que parecía haber visto mejores días. Su cabello oscuro caía de manera desigual, y la piel de su rostro era tan pálida que parecía brillar bajo la débil luz de los faros. Jake apretó los frenos, reduciendo la velocidad, aunque cada fibra de su ser le decía que siguiera conduciendo. Bajó un poco la ventana. ¿Está usted bien?, preguntó con cautela, su voz apenas un susurro. La mujer alzó la cabeza, y sus ojos lo atravesaron como cuchillos. Eran profundos y oscuros, más parecidos a vacíos que a ojos reales. Su boca se abrió lentamente, revelando dientes afilados que no pertenecían a ningún ser humano. Sin previo aviso, se lanzó contra la puerta del camión con una fuerza brutal. Jake soltó un grito y pisó el acelerador, pero la mujer, o lo que fuera, no se soltaba. Sus uñas largas y astilladas arañaban el metal, dejando marcas profundas que sonaban como chillidos en la noche. El camión ganó velocidad, y finalmente, la criatura cayó al asfalto, pero no antes de dejar una mancha negra y pegajosa en la ventana del pasajero. Jake apenas podía respirar. Sus manos temblaban mientras mantenía el volante firme. Pero entonces lo escuchó. Un golpe seco en la parte trasera del tráiler, como si algo hubiera trepado. Jake miró por el espejo lateral, y ahí estaba ella, encaramada al remolque como un animal salvaje. Su cuerpo se contorsionaba de formas imposibles mientras avanzaba lentamente hacia la cabina. «No puede estar pasando esto», gritó Jack, girando el volante con fuerza para sacudirla. El camión derrapó peligrosamente, pero ella seguía allí, sus ojos fijos en él. Jake decidió frenar de golpe, esperando que la inercia la lanzara al suelo. El plan funcionó. La criatura cayó con un golpe sordo al asfalto, desapareciendo en la oscuridad. Jake respiró con dificultad, su corazón latiendo como un tambor descontrolado. Pero cuando pensó que estaba a salvo, algo se movió dentro de la cabina. La criatura estaba allí, justo a su lado. Su rostro estaba deformado por una mueca inhumana, y de su boca salía un líquido negro que goteaba sobre el asiento. Jake apenas tuvo tiempo de gritar antes de que las uñas de la mujer se clavaran en su pecho. El dolor era insoportable, como si le arrancaran la vida poco a poco. En un último acto de desesperación, Jake golpeó el claxon, llenando la noche con un sonido ensordecedor. La criatura retrocedió, tapándose los oídos con un alarido que le heló la sangre. Aprovechando el momento, Jake abrió la puerta de la cabina y la empujó con todas sus fuerzas hacia el exterior. El camión se detuvo, patinando hasta quedar atravesado en la carretera. Jake salió tambaleándose, con las manos cubiertas de sangre y un dolor que lo quemaba desde el pecho hasta el alma. No había rastro de la mujer. Solo el viento que llevaba consigo risas distantes y un susurro apenas audible: «Volveré por ti». Desde aquella noche, Jake jamás volvió a manejar por carreteras desiertas. Pero cada vez que cierra los ojos, la ve.
Y en las noches más silenciosas, jura escuchar el sonido de uñas arañando metal, como un aviso de que el infierno no había terminado. Historia número 2. Tommy había escuchado historias sobre la Ruta 89, una carretera olvidada que serpenteaba entre bosques oscuros y montañas desmoronadas. Historias de desapariciones, accidentes inexplicables y cuerpos encontrados en estados que hacían vomitar incluso a los forenses más experimentados. Pero a Tommy no le importaba. Era solo un camino más para él y su camión. La noche era cerrada. La luna apenas se asomaba tras densas nubes, y los faros del tráiler parecían perderse en la neblina espesa que cubría el camino. Tommy encendió un cigarro, tratando de calmar la incomodidad que lo había estado siguiendo desde que entró en esa carretera. No estaba solo, lo sentía. Pasaron unas horas antes de que algo llamó su atención, un vehículo al borde del camino, completamente destrozado. Las puertas estaban abiertas de par en par, y las luces aún parpadeaban como si el accidente hubiera ocurrido recientemente. Sin detenerse, trató de echar un vistazo, y fue entonces cuando lo vio, una figura en el asiento del conductor, o al menos lo que quedaba de ella. El torso del conductor estaba partido en dos, como si algo lo hubiera desgarrado desde el abdomen hasta la garganta. Su rostro había sido arrancado, dejando un cráneo expuesto y ensangrentado. Tommy tragó saliva y aceleró, dejando el auto y su contenido grotesco atrás. Mientras avanzaba, el camión comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el motor emitió un ruido seco que nunca había escuchado antes. Con un gruñido de frustración, Tommy estacionó al lado del camino, maldiciendo su suerte. Bajó de la cabina con una linterna en mano y abrió el capó. Un ruido sutil, casi imperceptible, llegó desde la oscuridad del bosque. No era un animal. Era algo más. ¿Quién anda ahí?, gritó Tommy, apuntando la linterna hacia los árboles. El haz de luz capturó algo entre las ramas, un rostro pálido, completamente inmóvil. Pero al enfocarlo mejor, notó que no era un rostro real. Era una máscara hecha con piel humana. Tommy retrocedió, tropezando con el parachoques del camión, y cayó al suelo. En ese momento, algo salió de entre los árboles con una velocidad inhumana. Era alto y delgado, con extremidades anormalmente largas que terminaban en garras negras y afiladas. Sus ojos, hundidos y brillantes, lo miraban como si ya hubiera decidido cómo iba a matarlo. Tommy apenas tuvo tiempo de levantarse antes de que la criatura lo embistiera, clavando sus garras en su pierna y arrastrándolo hacia el bosque. Gritó y golpeó el suelo, tratando de aferrarse a cualquier cosa, pero la bestia era demasiado fuerte. Una vez dentro de la maleza, comenzó la carnicería. La criatura arrancó la pierna de Tommy con un tirón violento, dejando un chorro de sangre que empapó el suelo. Tommy gritó hasta que su voz se rompió, pero la bestia no se detuvo. Con una precisión macabra, abrió el pecho del hombre, rompiendo costillas como si fueran ramas secas, y hundió su rostro en el interior, devorando órganos con una voracidad animal. El silencio volvió minutos después, dejando solo el eco de los huesos rotos y la carne desgarrada. Horas más tarde, el tráiler de Tommy apareció estacionado en medio de la carretera. Las luces estaban encendidas, pero no había rastro de su conductor. Dentro de la cabina, en el asiento del conductor, alguien había dejado algo, la máscara hecha con piel humana y, sobre ella, los ojos de Tommy, aún frescos y llenos de terror. Esa noche, otros camioneros que transitaban por la Ruta 89 afirmaron haber visto figuras altas y delgadas en los márgenes del camino, moviéndose de forma errática. Ninguno se atrevió a detenerse, y los que lo hicieron no vivieron para contarlo. Historia número 3. La caja de música era pequeña, apenas del tamaño de una mano. Estaba hecha de madera oscura,
decorada con tallados intrincados que parecían ser rostros deformes al mirarlos detenidamente. En la tapa había una figura de porcelana, una bailarina con una sonrisa torcida y ojos demasiado grandes para su cara. La encontró Emma en una tienda de antigüedades en un pueblo olvidado, cubierta de polvo en una esquina. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Emma, acariciando la superficie de la caja. El dueño de la tienda, un hombre viejo con la piel surcada de arrugas, la miró fijamente. «No se vende», dijo con voz grave. Emma sonrió. Las cosas que no estaban a la venta siempre eran las mejores. Sacó un billete de 20 y lo dejó sobre el mostrador. El hombre no dijo nada, solo apartó la mirada mientras Emma salía con la caja. Esa noche, sentada en la mesa de su pequeño apartamento, Emma abrió la tapa de la caja de música. La figura de la bailarina comenzó a girar lentamente, mientras una melodía tenue y desafinada llenaba la habitación. Había algo inquietante en esa música, algo que hacía que los pelos de su nuca se erizaran. En cuanto la melodía terminó, las luces parpadearon y un viento helado recorrió la habitación. Emma cerró la tapa de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Pero ya era demasiado tarde. Esa misma noche, Emma dejó la caja sobre una repisa y se fue a dormir. Su madre, Susan, vino a visitarla al día siguiente. «¡Qué bonita caja!», dijo Susan mientras la tomaba entre sus manos. Antes de que Emma pudiera advertirle algo, Susan abrió la tapa. La melodía comenzó a sonar otra vez, y la bailarina giró, su sonrisa ahora parecía aún más torcida, como si se estuviera burlando. Susan soltó la caja y retrocedió, llevándose las manos a la cabeza. «¡Mis ojos!», gritó. Emma corrió hacia ella, pero lo que vio la hizo gritar. Los ojos de Susan estaban llenos de sangre, y de ellos comenzaban a salir hilos oscuros, como raíces que se extendían por su rostro. Susan cayó al suelo, convulsionando mientras su piel se despegaba en tiras. Emma intentó ayudarla, pero las raíces salieron disparadas del cuerpo de su madre, envolviendo su cuello como serpientes. En cuestión de segundos, Susan dejó de moverse. Su rostro era una máscara de terror congelado, y sus ojos ya no estaban. Solo quedaban cuencas vacías que goteaban un líquido negro y espeso. Emma llamó a emergencias, pero cuando llegaron, no encontraron a Susan. El cuerpo había desaparecido, dejando solo manchas negras en el suelo. Desesperada, Emma bajó corriendo al apartamento de su vecino, Jeff, buscando ayuda. «Algo está pasando, Jeff. Algo horrible». Jeff, un hombre de mediana edad con un humor sarcástico, subió con ella al apartamento. «Seguro que fue un mal sueño, Emma». Al ver la caja de música, Jeff se rió. «¿Esto es lo que te asusta?». Antes de que Emma pudiera detenerlo, Jeff abrió la caja. La melodía sonó otra vez, pero esta vez más distorsionada, como si la bailarina estuviera cantando bajo el agua. Jeff dejó de reír. Su expresión cambió a puro pánico cuando su mandíbula comenzó a desencajarse, como si algo invisible tirara de ella hacia abajo. Sus dientes crujieron y se rompieron uno a uno, cayendo al suelo con un ruido seco. «¡Haz que pare!», gritó Jeff, pero su voz era apenas un gorgoteo. De su garganta salió una mano, seguida de un brazo, y luego algo que parecía un torso humano retorcido. Era como si su propio cuerpo lo estuviera expulsando desde dentro. Emma retrocedió, horrorizada, mientras Jeff caía al suelo, convertido en un cascarón vacío. La criatura, una figura deforme con huesos expuestos y piel colgante, se levantó del charco de sangre y sonrió antes de desvanecerse. Emma sabía que no podía quedarse en el apartamento. Llevó la caja al bosque más cercano, decidida a deshacerse de ella. La enterró bajo un árbol muerto,
empujando la tierra con sus propias manos hasta que sus uñas sangraron. Pero cuando regresó a casa, la caja estaba sobre su mesa, intacta, como si nunca la hubiera tocado. La melodía comenzó a sonar por sí sola, más fuerte y más rápida. La bailarina giraba con movimientos espasmódicos, y la madera de la caja comenzó a agrietarse. Emma gritó, tratando de cerrarla, pero la tapa no se movía. De repente, sintió algo en sus piernas, raíces negras que salían del suelo, enredándose en su cuerpo. La arrastraron hacia la caja, y la última cosa que vio fue la bailarina deteniéndose y girando su rostro hacia ella, como si la estuviera mirando directamente. Al día siguiente, el apartamento de Emma estaba vacío. La caja de música estaba en la tienda de antigüedades, esperando a su próximo comprador. Historia número 4. La cámara maldita. Todo comenzó cuando encontré esa cámara en un mercado de antigüedades. Era una vieja Polaroid, desgastada, con marcas de óxido en los bordes y un lente que parecía haber visto siglos. Algo en ella me atrajo de inmediato. No sé si fueron los detalles tallados en el cuero o la sensación de frío que me recorrió al sostenerla, pero supe que debía llevarla. El vendedor no me miró directamente cuando pagué. No tomé demasiadas fotos, murmuró mientras me daba el cambio. No le di importancia. Cuando llegué a casa, estaba ansioso por probarla. Mi esposa, Megan, y nuestros hijos, Lily y Connor, estaban en el comedor. Les propuse una foto familiar, y aunque se rieron de mi entusiasmo por una cámara vieja, aceptaron. La foto salió al instante. La imagen se reveló lentamente, y ahí estábamos todos, sonriendo. Pero algo más también estaba allí, en el fondo, una figura oscura y alargada, parada en la esquina de la habitación, con los brazos colgando como si fueran demasiado largos para su cuerpo. Debe ser un defecto de la cámara, dije, tratando de no sonar tan nervioso como me sentía. Megan frunció el ceño, pero no dijo nada. Esa noche, mientras dormíamos, escuché ruidos en la casa. Pasos. Lentamente bajé las escaleras, con un cuchillo en la mano, pero no encontré nada. Sin embargo, la cámara estaba en la mesa, como si alguien la hubiera movido. La primera en morir fue Megan. 2 días después de la foto, la encontré en el baño. El espejo estaba cubierto de sangre, y su cuerpo estaba destrozado, como si algo la hubiera atacado con garras. Sus ojos habían sido arrancados, y su mandíbula estaba dislocada, colgando grotescamente. En su pecho, tallado con precisión, había un símbolo que nunca había visto antes. La policía no pudo explicarlo. Dijeron que debía haber sido un animal, pero no había señales de entrada ni salida. Esa misma noche, revisé la cámara otra vez. Decidí tomar una foto de la sala. Cuando la imagen se reveló, vi a Megan. No a la Megan viva, sino a su cuerpo, exactamente como lo encontré en el baño, con la figura oscura parada detrás de ella, mirándome a través de la fotografía. Intenté mantener la calma por mis hijos, pero Lily no tardó en ser la siguiente. Fue una semana después. Estaba en su habitación jugando cuando escuché su grito. Subí corriendo, y la puerta estaba cerrada desde dentro. Golpeé y grité, pero no respondió. Cuando logré derribarla, lo vi. Lily estaba flotando en el aire, sostenida por las mismas garras largas y negras que había visto en las fotos. Su cuerpo se sacudía violentamente, y su rostro estaba cubierto de lágrimas de sangre. En un movimiento brusco, su cabeza giró completamente hacia atrás con un crujido seco. Caí al suelo, horrorizado, mientras las garras desaparecían en la oscuridad. Sobre su cama, alguien había dejado la cámara, con una nueva foto, Lily, atrapada en el aire, con la figura oscura tirando de su cuello. Connor fue el último. Después de Lily,
hice todo lo posible por protegerlo. Nos encerramos en el sótano, pero ni siquiera eso sirvió. Una noche, mientras yo dormitaba, escuché un crujido. Cuando abrí los ojos, la cámara estaba frente a mí, con el lente apuntándome directamente. «Connor», grité, pero ya era tarde. La luz del flash iluminó el sótano y su grito resonó por toda la casa. Cuando llegué a donde estaba, su cuerpo estaba destrozado. Sus extremidades estaban clavadas en las paredes y su torso había sido abierto como si lo hubieran diseccionado. Su corazón aún latía, colocado en el centro de la habitación, latiendo débilmente hasta que finalmente se detuvo. Sobre su pecho, alguien había dejado la cámara con una última foto. Esta vez, estaba yo en la imagen, con la figura oscura detrás de mí, su rostro casi visible. Tenía un semblante vacío, pero sus ojos estaban fijos en mí, como si me estuviera esperando. Soy el único que quedó, y cada noche escucho pasos en la casa. La cámara nunca se queda en un solo lugar, siempre aparece donde menos la espero. He intentado destruirla, pero es inútil. La quemé, la rompí, incluso la enterré, pero siempre regresa, intacta. Sé que mi tiempo se está acabando. Cada vez que tomo una foto, la figura está más cerca. Esta noche, decidí tomar la última. Quiero verlo de frente. Cuando la imagen se reveló, vi mi propio cuerpo, destrozado, con mis entrañas esparcidas por el suelo. Y ahí estaba la figura, mirándome, sonriendo por primera vez. Ahora sé que no puedo escapar. Solo me queda esperar. Si encuentras esta cámara, no la toques. Déjala donde está. Porque si la usas, será lo último que hagas. Historia número 5. El trailero y la carretera maldita. Era cerca de medianoche cuando mi camión rugía solitario en esa carretera desolada. Había tomado el desvío para ahorrar tiempo, una ruta que me advirtieron era poco transitada y de pésima pinta, pero me creía invencible tras años de manejar en condiciones peores. El viento soplaba fuerte, haciendo crujir las ventanas, y la luna apenas iluminaba el asfalto lleno de grietas y maleza que parecía arañar los bordes del camino. Al pasar por un tramo particularmente oscuro, vi a una mujer caminando al borde de la carretera. Estaba descalza y llevaba un vestido blanco que parecía demasiado limpio para el ambiente sucio y polvoriento. Frené el camión, bajé la ventana y le grité: «¿Está bien, señorita?». Ella giró la cabeza hacia mí, y aunque la luz era escasa, sus ojos brillaban, pero no de la manera normal, eran como pozos vacíos, negros y húmedos. Sin decir una palabra, subió al camión, sentándose en el asiento del pasajero. Su olor era extraño, una mezcla de flores marchitas y carne en descomposición. «¿A dónde va?», pregunté, intentando mantener la calma. «Sigue conduciendo», respondió con una voz hueca, como si viniera de muy lejos. Mientras avanzábamos, algo empezó a cambiar. Las luces de los faros iluminaban el camino, pero parecía que la carretera se hacía cada vez más estrecha. Los árboles a los lados se torcían en ángulos imposibles y sus ramas se extendían hacia el camión como si quisieran atraparlo. Quise hablarle otra vez, pero al girar la cabeza, ella ya no estaba en el asiento. En su lugar, había algo. Algo que no era humano. Un amasijo de piel pálida y ojos negros llenos de venas rojas me observaba con una sonrisa grotesca. El camión comenzó a vibrar como si algo pesado se hubiese subido en la parte trasera. Por el retrovisor, vi siluetas moviéndose en el remolque, como si alguien, o algo, estuviera dentro. Frené en seco, salí del camión con una linterna y me dirigí hacia la parte trasera. La puerta del remolque estaba abierta, balanceándose con el viento. Dentro no había nada de la carga que transportaba. Solo sangre. Líquida y fresca,
goteaba de las paredes metálicas y al mirar más de cerca, vi cuerpos colgados como carne en un matadero, retorcidos en formas imposibles. Los torsos estaban abiertos, dejando caer órganos al suelo, y los rostros, aunque irreconocibles, parecían mirarme con expresiones de dolor infinito. Retrocedí, tropezando, pero algo me agarró el tobillo. Era una mano, desgarrada hasta el hueso, que surgía del suelo como si alguien enterrado quisiera arrastrarme con él. Grité y me zafé, corriendo de regreso al camión. Cuando subí al asiento del conductor, la mujer estaba ahí de nuevo, pero su rostro había cambiado. Su boca se había extendido grotescamente, como si la piel se hubiera desgarrado desde las comisuras, mostrando dientes afilados y sucios. «No puedes escapar», dijo, y el sonido era como el crujir de huesos rotos. Pisé el acelerador a fondo. El camión rugió mientras intentaba alejarme de esa carretera. Pero el paisaje a mi alrededor se distorsionaba, los árboles sangraban savia negra y el cielo se había teñido de un rojo enfermizo. Los faros iluminaban figuras de cuerpos mutilados que aparecían en la carretera y desaparecían cuando pasaba sobre ellos. Cada golpe resonaba como un grito en mi cabeza. De repente, la mujer se lanzó hacia mí, clavando sus dedos fríos y huesudos en mi cuello. Sentí su fuerza sobrehumana mientras sus uñas rasgaban mi piel. Perdí el control del camión, que comenzó a desviarse peligrosamente. Justo antes de que impactáramos contra algo, ella susurró en mi oído: «Todos terminan aquí». Cuando desperté, estaba fuera del camión, en la misma carretera. Pero ahora estaba rodeado de cadáveres. Reconocí a algunos camioneros que había conocido en mi vida, sus cuerpos desmembrados y arrojados como muñecos rotos. Uno de ellos, un hombre al que había saludado en una parada de descanso días antes, tenía el rostro arrancado, dejando solo el cráneo expuesto. El camión estaba de pie, pero su cabina estaba destrozada. En el parabrisas, con sangre, alguien había escrito: «Regresarás». No sé cómo escapé. No sé si realmente lo hice. Cada noche, cuando cierro los ojos, escucho el crujido de las ramas y veo los ojos negros de esa cosa. Sé que sigue ahí, esperándome. Si alguna vez te dicen que no tomes un desvío para ahorrar tiempo, hazles caso. Algunas carreteras no llevan a ninguna parte, excepto al infierno.